Muy buenas noches, Andrés. Ahora sí te tengo Hola, aquí conectado en el live. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Eh, Estaba ahorita conversando estaba dándole alguna respuesta a algún seguidor que nos preguntó un tema muy importante sobre la invasión de Venezuela a Florida. Más adelante pudiéramos hacer un live con respecto a eso. Es un tema muy Dale. interesante. Así es. Bueno, le estaba contando aquí a la gente que el tema de hoy es sobre la institucionalidad republicana, un tema muy interesante que habla mucho sobre lo que hasta hoy tenemos en este presente que tenemos en el país. Pudiéramos decir que todo este trayecto de vida nacional presidencial ha sido marcado y todos estos hechos conllevan uno a otro. Son cadenas que tienden a romperse, pero parece que vuelven a unirse y esas secuelas como que aún quedan. Y, Sí. y es un tema muy importante de analizar. Bueno, que te doy la palabra para que saludes a la gente. ¿Cómo están? Este es mi primer live, los saludo a todos. Espero Ujú. que sea el primero de muchos, ¿no? Porque tenemos muchas Sí, cosas para hablar, que además yo creo muchísimo. que son fundamentales para tratar de contribuir y de aportar un grano de arena a la Venezuela que queremos que venga después de que caiga la tiranía y de que se resuelva de alguna manera este entuerto, ¿no? Yo Claro, creo que este tema es súper importante porque además representa uno de los pilares fundamentales de la Venezuela que debería ser, que es el tema de la ciudadanía activa, que es lo que vamos a hablar hoy y que también es un valor intrínseco dentro de lo que se puede considerar la institucionalidad republicana. Entonces, fíjate la cuestión. Yo lo que quería proponerte hoy es una cosa más didáctica, ¿no? Porque hablar fundamentalmente de institucionalidad implica eh, concentrarse en dos tipos distintos de institucionalidad o concepto de institucionalidad. El primero es el concepto político administrativo, que tiene que ver con la manera en que esté organizado un Estado. ¿Okay? ujú, Eso es evidente, que tiene que ver con este tema de la división de poderes, que tiene que ver con este tema de la autonomía de los poderes, del control que debería ejercer el uno sobre el otro. Y eso es algo que está planteado no solamente desde el periodo de la Ilustración, desde el periodo de los grandes escritores como Montesquieu, como Locke, que todos ellos, o Bolingbroke, que todos ellos discutieron, analizaron, escribieron al respecto, sino que está presente en la democracia ateniense griega, está presente en la República Romana. Fíjate que cuando hablamos de separación de poderes, que es la esencia fundamental de lo que constituye una república, y es algo que podemos encontrar y notar de manera muy evidente en la sociedad griega. La sociedad griega tenía estipulado tres instituciones esenciales, fundamentales para la organización y para el correcto funcionamiento de su sociedad. Una era, por supuesto, la ley era el Poder Judicial, y ellos entendían que el Poder Judicial era el más dócil y el menos peligroso, pero también el más importante de todos. ¿Okay? Después tenían la Bulé, que era la que se constituía en las ágoras, ¿no? Donde estaba la eclesía, que es la asamblea general del pueblo, por decirlo de alguna manera, y luego los estrategos, que eran los generales que dictaminaban las decisiones militares. Ahora fíjate una cosa muy curiosa, y acá viene la primera gran diferenciación que yo creo que hay que hacerla de entrada. No es lo mismo una democracia que una república. Hoy en día en ujú. Venezuela se habla constantemente de la pérdida de la democracia, pero nadie se preocupa por la pérdida de la república, y que es algo muchísimo más importante. La democracia es una forma de gobierno que simplemente consiste en la posibilidad de elegir un representante, ¿no? La posibilidad de elegir sea de manera directa, como es el caso de Venezuela, de manera indirecta a través de electores, como es el caso de Estados Unidos. La república es una forma de organizar el Estado. Y una forma de organizar el Estado, además, que se constituye bajo tres principios fundamentales. El primero de esos principios es el imperio de la ley, o sea, es la constitución, la presencia de una carta magna que tiene las normas fundamentales que tienen que regir sobre esa sociedad. ¿Okay? El segundo de esos tiene que ver con la presencia de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que todos los ciudadanos o los miembros de una comunidad se rijan bajo las mismas leyes. ¿Ok? Y que tiene, por supuesto, que cumplir con los mismos deberes o la misma cantidad de deberes. Y lo más importante, lo que más caracteriza, que lo que es la esencia, el origen, el fundamento de una república, es la separación de poderes y más que la separación, el equilibrio de esos poderes. Esa es la cualidad fundamental. Es algo que planteaban eh, fundamentalmente Locke, Montesquieu, Bolingbroke, lo comenté recién,
y que se puede ver cómo tiene un auge toda esta teorización en lo que sería el periodo de la constitución de las repúblicas a partir de la independencia con los grandes imperios coloniales, ¿no? Con Inglaterra y España fundamentalmente. Pero ¿por qué yo quería hacer esta diferencia entre democracia y república? Porque el problema acá tiene que ver con el tema de las distorsiones que tienen los venezolanos o que yo creo que existen en Latinoamérica en general con respecto a qué es lo que constituye realmente la posibilidad de vivir en una sociedad de iguales o de vivir en una sociedad lógica, donde las cosas funcionen. Se ha llegado a pensar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que la democracia es el electoralismo, que con el hecho de que tú vayas y ejerzas tu voto, estás cumpliendo tu deber ciudadano, pero eso no es el deber de un ciudadano. El deber de un ciudadano es participar activamente de las decisiones de su comunidad. Para un griego o para un romano, por ejemplo, del periodo clásico, la idea, la simple idea de que tú pudieras ser representado en tus decisiones, en tus deseos, en tus aspiraciones, en tus quejas por otra persona, era un sinsentido. Por eso ya no existía una democracia representativa de la manera en que la entendemos hoy, sino una democracia directa, ¿verdad? Eso también trae sus aristas, trae sus problemas. Uno de los problemas es que, claro, con el surgimiento de los Estados-nación, es mucho más difícil, digamos, poder establecer democracias directas porque se trata de constructos territoriales mucho más grandes. Pero eso tiene su solución, que es el federalismo. ¿Okay? El federalismo como una de las bases esenciales de toda república. En el caso de los Estados Unidos esto funcionó muy bien porque Estados Unidos tuvo una particularidad. En el momento en que se fundan, sus padres fundadores, que a la vez fueron quienes se levantaron en armas, tenían un dote maravilloso o una cualidad excepcional para el pensamiento jurídico, para filosofar, para producir conocimiento, para intelectualizar, y no eran únicamente caudillos militares. Sí, eran hombres brillantes y no únicamente caudillos militares. Estaban pensando en la conformación de una república federal que durara, digamos, eternamente, en el sentido en el cual las instituciones fueran más poderosas y más fuertes y más resistentes que los partidos y los hombres, que son cosas transitorias. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Si tú lees, por ejemplo, los papeles federales, donde están Madison, Jay y Hamilton, te vas a dar cuenta que ellos leyeron a Locke, a Bolingbroke y a Montesquieu. O sea, ellos leyeron sobre la separación de poderes, leyeron sobre el equilibrio de poderes, leyeron sobre la balanza de poderes. El problema acá es el siguiente. Fíjate, cuando uno habla, por ejemplo, de algo como el contrato social, y no quiero confundir a la gente porque evidentemente hablar de contrato social es hablar de una cosa simbólica. En ningún momento un ente autonómico y que no dependía de los individuos que lo conforman, llamado Estado, le dijo a los individuos, hey, vamos a armar un contrato. No, pero es una manera de entender cómo funcionan las sociedades, ¿no? El contrato social fundamentalmente sería la hegemonía de la violencia por parte del Estado, pero al mismo tiempo sería el hecho de que los individuos legan parte de su libertad absoluta para que el Estado les garantice su seguridad o la seguridad en contraposición a lo que podrían hacerle otros individuos. Esta es una teoría que se basa, por supuesto, en los postulados como los de Hobbes, o sea, el hombre sería un lobo del hombre, ¿no? El hombre en esta naturaleza, estar plagado de vicios, busca siempre pasarle por encima al otro y ese tipo de cuestiones. Y efectivamente, el individuo lega ese derecho, el del monopolio de la violencia, al Estado, y el Estado le tiene que garantizar tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad o dignidad y el derecho a la propiedad. Pero el problema es el siguiente: ¿quién te protege del Estado? Esa es la gran pregunta y eso es lo que decía Montesquieu, ¿no? ¿Cómo se protege el individuo ante el Estado que puede oprimirlo, que puede demostrarse autoritario, que puede ejercer una violencia sistemática en contra de él? Y la propuesta, una de las propuestas fundamentales de él es: la única manera de detener al poder es a través del poder. ¿Okay? Entonces acá hablaba de toda esta cuestión de la separación de poderes. Esa cualidad esencial que tienen, por ejemplo, los padres fundadores en Estados Unidos, que teorizan sobre esto, que se encuentra en los papeles federalistas, que está plasmado en la Carta Magna, es algo que
lamentablemente en los países hispanoamericanos no se ha seguido al pie de la letra, porque por lo general somos sistemas presidencialistas. Si tú te fijas en la constitución de Venezuela, con la excepción de la Constitución Federal de 1811, de la cual vamos a hablar ahorita, Sí, señor. cuenta los artículos que competen a lo que sería el Poder Ejecutivo son mucho más extensos y tienen, y demuestran que el Ejecutivo tiene mayores facultades que lo que podrían tener el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Llega al punto en el cual, y esto es lo peligroso, el Poder Ejecutivo puede abrogarse facultades de otros poderes. Una de esas cuestiones sería, por ejemplo, la posibilidad de gobernar por decreto ley. ¿Okay? Más allá de los poderes extraordinarios que pueda solicitar a un Congreso, una Asamblea o a un Senado, la mayoría de las repúblicas presidencialistas tienen esa posibilidad. Gobernar por fuerza de ley. Acá en Argentina sucedió, lo que llaman los famosos decretazos, ¿no? Entonces ese es un problema que ya lo encontramos presente, imagínate, en la Carta Magna, en el imperio de la ley. ¿Qué se puede esperar entonces de una auténtica separación de poderes? Porque en Venezuela lo que sucede es que sí, los poderes están separados de derecho, es decir, la Constitución establece que son tres, bueno, ahora son cinco, ¿no? Cinco poderes distinguidos, autónomos, y que además se eligen en procesos electorales distintos, pero no está de hecho, o sea, está de derecho, pero no de hecho, no hay equilibrio de poderes. Esa es la gran cuestión. Digamos, es un tema bastante complicado. Y por eso yo mencionaba el tema del federalismo. En un estado federal como el caso de Estados Unidos, donde tú tienes el Congreso, el Ejecutivo, la Presidencia, los federales, te das cuenta en mayor o menor medida cómo hay una autonomía y hay siempre esa capacidad de alguno de los poderes de controlar al otro, de bloquear, lo que llaman verificar en el mundo jurídico, las decisiones de uno o de otro. ¿Okay? Por eso es que cuando en 1811, con el nacimiento de la Primera República, la Constitución venezolana, que es una constitución federal, es redactada por Juan Germán Rocio, y que se inspira en dos principios esenciales. Uno es la Constitución de los Estados Unidos, y el otro es el mismo sistema político-administrativo que tenía el Imperio Español. Y esto es una cosa que muy poca gente sabe. ¿Por qué? Porque el Imperio Español estaba profundamente descentralizado. El Imperio Español, tanto en las capitanías, como en el caso de la Capitanía General de Venezuela, como en los virreinatos, dirimía o legaba el poder a las ciudades o a las provincias. Entonces, por eso, y creo que el ejemplo más evidente y más claro de eso, es que los procesos independentistas se dan en los cabildos, se dan en los ayuntamientos. Los ciudadanos, obviamente con sus aristas, obviamente bajo las consideraciones del sistema social de castas que existía en ese momento, participaban activamente en el ayuntamiento, ejercían sus quejas, ejercían sus derechos, o por lo menos reclamaban sus derechos en la institución del cabildo. Entonces, tanto ese sistema político como la fundación o la construcción de una república federal bajo el sello de la Constitución de los Estados Unidos es la inspiración de Juan Germán Rosso para escribir o para redactar la Constitución Federal de 1811. Yo creo que una vez tuviste una conversación con César Pérez Guevara, que es un excelente abogado constitucionalista, y que justamente habla de manera constante en medios de comunicación sobre la importancia de la Constitución de Venezuela de 1811, con obviamente las distancias que nos separan, los cambios lógicos de la sociedad y del mundo que nos separan de esa Constitución, pero hay muchas cosas rescatables allí. Una de esas cuestiones, por supuesto, es el tema de la separación de los poderes. Otro es la descentralización del Estado, ¿okay? Que era algo que Rocio proponía y que Bolívar estaba completamente en contra de eso, porque él consideraba que, bueno, que el Estado centralizado era lo que le garantizaba el poder ante la situación de hostilidad y de guerra en la que estaban sumidos en ese momento. Otro tema interesante que tiene la Constitución de 1811 es la eliminación de los fueros personales. Y esto es curioso estudiarlo hoy en día, porque ¿qué sería un fuero personal? Sería una exención jurídica, en este caso, para personas que ejercen cargos de poder, por ejemplo, un magistrado, un diputado,
Es lo que hoy llaman, por ejemplo, el fuero parlamentario. ¿Ok? Y en algunos casos mucha gente lo considera o lo observa como algo completamente injusto si vivimos en un Estado de Derecho y todos se tienen a las mismas leyes, porque se utiliza el fuero parlamentario de una manera tan indiscriminada. De hecho, en su momento Rocio, cuando plantea eso, recibe quejas es el famoso artículo 180 de Francisco de Miranda. Miranda firma la Constitución, pero dice, no estoy de acuerdo con el artículo 180. Entonces, eh, acá estamos hablando de varias cosas. Yo te decía entonces, una institucionalidad que se caracteriza en lo político-administrativo por la forma en la cual se organiza el Estado. La forma ideal es la república. La república está eh, consolidada, erigida, fundada en los principios de la separación de poderes, del imperio de la ley y del Estado de Derecho. ¿Ok? Eso por un lado. Y algo que tiene que quedar muy evidente desde el vamos en la fundación de la Carta Magna. El imperio de la ley es lo que determina. Ahora hay otra cosa más, que es el tema de los valores institucionales. ¿Okay? Por eso yo te hablaba de hacerlo, verlo desde un punto de vista más didáctico, porque a veces nos quedamos simplemente en lo jurídico, nos quedamos simplemente en lo estructural y no vamos a lo profundo. Un valor institucional, por ejemplo, es el concepto de ciudadano. Si tú no tienes si las personas o los individuos, miembros de una sociedad, no se integran activamente a una política activa, no me refiero a la política partidista, no me refiero a la militancia partidista, sino a la toma de decisiones dentro de sus comunidades, dentro de las posibilidades que les ofrece su comunidad, como puede ser la participación activa en organizaciones sin fines de lucro, en el encuentro en lugares, en espacios públicos. Es muy difícil que Venezuela pueda salir de esta situación o de este atolladero. Nadie sabe más de los problemas que sufre una comunidad, de los derechos que son vulnerados dentro de una comunidad que sus propios dolientes. Si, evidentemente, si te ponen un derecho, nadie va a estar más interesado en resolver esa situación que tú. ¿Okay? Entonces, sin diezmar la democracia representativa, que es el sistema que hemos elegido, es necesario que también, de alguna manera, hagamos una convivencia con una democracia directa, en donde empiece a construirse, a solidificarse ese concepto que es el de ciudadano. Eso es fundamental. Ser ciudadano no es solamente no botar la basura en la calle, comerse los semáforos en rojo. Son una serie de cuestiones y de valores que hay que desarrollar, que son la esencia también de lo que implica una institucionalidad, ¿no? Ahora, ahorita cuando estabas hablando sobre la Constitución de 1811, hay un punto muy interesante que estaba repasando. Es una Constitución federal, ¿verdad? De descentralización, pero que no perdía lo que era la noción o la visión de una nación. O sea, no iba a ser un Estado totalmente disperso, que cada quien iba a hacer lo que le diera la gana en su territorio. No, todo iba a ir centralizado a lo que era una nación, pero cada provincia tenía su responsabilidad, iba a ser como especie de una empresa en la que cada uno iba a tener sus propias competencias y a la vez respetar lo que era la Carta Magna. Fíjate Sí. que es importante, estaba haciendo una evaluación de lo que fue 1811 a 1830, que es cuando ya somos Venezuela como república, ¿no? Y fíjate, Sí. cuando José Antonio Páez es electo presidente y nombra a su gabinete, que fueron unos pocos realmente, eh, Páez fue uno de los más interesados en mandar a los militares a los cuarteles. Él sabía el peligro que representaba tener a un militar dentro de la fuerza política o dentro de las decisiones que representaba un gobierno, ¿no? Y ahí surgió la primera objeción, ¿no? Que fue de José Tadeo Monagas, que fue cuando se empezó a gestar lo que fue el primer gran golpe de Estado que tuvo Venezuela, cuando fue la revolución de la reforma, propiciado por Santiago Mariño, que depone del poder al el intelectual eminente venezolano como lo fue el doctor Vargas. Entonces, sí, entonces fíjate, estamos hablando que de 1811 a 1830 solamente habían transcurrido 19 años.
y casi que los mismos autores en 1830 eran casi los mismos de 1811, exceptuando a José Antonio Páez, que realmente en 1811 no era conocido por nadie. En ese tiempo incluso creo, si mal no recuerdo, estaba, eh, pertenecía a un bando de los realistas por medio de las fincas donde él trabajaba hacia los lados de Mérida. Pero José Tadeo Monaga era un hombre que estaba muy cercano a aquellos hombres de 1811. O sea, estamos hablando que 19 años más tarde, ya esa república o esa nación que se quiso fundar en 1811, ya estos hombres se habían dispersado un poco de esa idea y realmente pudiéramos pensar que lo que fueron todas las batallas que se dieron durante la Guerra de Independencia, la batalla de Carabobo en 1821, en qué pudo haber cambiado en ellos para que se perdiera el hilo de lo que realmente se necesitaba, ¿no? Y si contamos más adelante, yo por ejemplo soy de los que divido la historia presidencial en cuatro rangos, ¿no? La de 1830 hasta 1858, que fue cuando se inicia lo que fue la Guerra Federal, que venía siendo una especie de, de cambios de poderes que predominaron primero José Antonio Páez y después los Monagas, los hermanos Monagas, ¿no? Después cuando finaliza la Guerra Federal, que se establece una constitución en 1864 que se le da nombre de Estados Unidos de Venezuela y un nombre que se mantuvo hasta 1952, 53. En todo ese trayecto entre 1870, cuando triunfa Antonio Guzmán Blanco en la Revolución Azul, la Revolución de Abril, perdón, hasta Gabriel. 1899, que es cuando llegan los andinos al poder al mando de Cipriano Castro. Una libertad Eh, restaurada. exacto, es como la segunda etapa. La tercera la considero todo lo que fue el transitorio de gobierno, o bueno, lo llamo transitorio porque fueron los andinos que se intercambiaron el poder hasta Isaías Mina Angarita. Y ya la cuarta, que yo pienso que es la que prevalece hasta ahora, que ha sido toda esta instancia, exceptuando a lo que fue el gobierno de Pérez Jiménez, toda esta instancia donde se involucró de lleno los partidos políticos, que realmente han sido los que han llevado a Venezuela a esa teoría de que la democracia tiene que ser participativa, de que el elector siente un poder muy grande en que tiene más, digamos, eh, derechos que deberes, y toda Mm. ese lo llamaría adoctrinamiento, que, digamos, esta partidocracia llevó al país hasta hoy día, que son lo que tenemos ahora, que bueno, que creo que Bueno, no es mucho de nombrar, ¿no? el problema es que ahí siempre se ha planteado sí una democracia participativa, pero representativa, no una Ujú. democracia participativa directa. Por eso ahí está el eufemismo este que planteaba en su momento Hugo Chávez con lo de la democracia participativa y protagónica, ¿no? A través de los consejos comunales y qué sé yo. Era una manera de plantear un discurso distinto a eso. Obviamente Ujú. sabemos los resultados y que no tiene absolutamente nada que ver con lo esperable o con lo que debería haber sido. Pero tú sabes, hablando de todo este tema del proceso de desarrollo institucional en Venezuela, a mí me ha sucedido que por mucho tiempo, o mejor dicho, que he dedicado mucho tiempo a pensar cuáles serían o cuáles han sido los pilares fundamentales que nos llevaron a ser un Estado fallido, porque Venezuela es un Estado fallido, Venezuela no tiene república. ¿Okay? Como decía Arturo Larpiete, una nación fingida. Ujú. Yo considero que hay cuatro pilares fundamentales. Uno es la partidocracia, y ahorita vamos también a ahondar sobre ese tema. Pero el primero de todos es el tema de una falta de identidad histórica. ¿Qué es Ujú. lo que sucede? El caso latinoamericano es interesante porque acá, en lo que fueron los procesos independentistas, y en particular el caso venezolano, que fue el más violento, el más sanguinario, el más hostil de todos, se dio Y el una más largo. ruptura, el más largo, por supuesto, se dio una ruptura innecesaria, violenta y casi panfletaria con lo que había sido los casi 400 años de
historia colonial, en los cuales las Indias pertenecían al Imperio Español y por lo tanto gozaban de los mismos derechos que gozaba un ciudadano español. Francisco de Miranda es un ejemplo de ello. Él llegó a ser general, llegó a pertenecer al ejército español. Obviamente hay un sistema de castas, obviamente no es lo mismo un blanco criollo que un cuarterón, pero lo interesante acá es que en ese primer proceso, que después de la caída de la Primera República, que lleva a la independencia de Venezuela, hay una fuerte lucha panfletaria, en la cual tiene mucho que ver el Imperio Británico, para hacer ver esos 400 años como 400 años de oscuridad. Como si en esos 400 años no hubiera pasado nada. Como si estos hombres excepcionales, como lo son Juan Germán Rocio, o Miranda, o Bolívar, hubieran surgido por combustión espontánea. Es decir, no se hubieran formado en una sociedad que justamente les dio esos valores y esas creencias y esas convicciones y ese conocimiento. Esa ¿Verdad? civilización, sobre todo. Y eso es un error, porque ¿qué es lo que sucede? Esa ruptura que fue absoluta, no solamente acabó con los valores que tenían de antes, sino que acabó con las instituciones. ¿Okay? Y eso se terminó de diezmar con la Guerra Federal, porque durante todo el proceso de lo que ahora llaman la oligarquía de los godos, obviamente es una cosa completamente peyorativa que viene del liberalismo amarillo, se procuró institucionalizar a Venezuela de nuevo, como se podía, con las herramientas que se tenían, pero se procuró. Entonces, esa ruptura fue completamente terrible y tuvo consecuencias catastróficas para el establecimiento de la República de Venezuela. La primera república, la de Rocio, en su constitución federal, establecía una continuidad de muchas de las normas de las leyes y de los sistemas de organización político-administrativa que existían en la colonia. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos, y vuelvo al caso porque dentro de todo, en lo que se refiere a lo institucional, hay una ejemplaridad en el caso norteamericano, porque lo que llaman los padres fundadores de Washington para adelante, no rompieron con las instituciones británicas, las Para heredaron, nada. las amoldaron, las integraron a una república federal. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Y ellos de ninguna manera niegan su pasado británico. De hecho, cuando, no sé si estaba Washington en la presidencia, manda a Adams como emisario ante el rey. El rey, por supuesto, lo recibe con el mayor desdén del mundo, pero ya, digamos, no había una violencia ejercida desde el punto de vista de la propaganda y el panfletario hacia lo que había sido el Imperio Español. En el caso nuestro, sí. Ese ha sido un vejamen terrible, porque los venezolanos entonces sufrieron un problema de identidad. No somos indios, pero no somos españoles, somos mestizos, ese es el ideal correcto. Pero por mucho tiempo se negó la españolidad y se privilegió, por ejemplo, lo aborigen o lo negro. Es un error. ¿Okay? Hay que entender bien cuál fue el papel de España, del Imperio Español en Venezuela. Hay que entender cuál es el sentido correcto, el sentido verdadero de lo que significa ser mestizo. Y una vez que nosotros podamos establecer esa identidad, sepamos de dónde venimos, quiénes somos, qué fuimos, porque ese es nuestro puente no solo con España, sino con Occidente, con las grandes ideas de Occidente. Ese es nuestro puente con el imperio, con el Sacro Imperio Romano Germánico, ese es nuestro puente con el Imperio Carolingio, con lo que ha sido Occidente y sus ideas y sus filósofos. Y nosotros cortamos con eso de raíz. Y quisimos hacer tabula rasa. Ese es un error fundamental, porque entonces si tú no sabes de dónde vienes, no sabes dónde estás parado. Y difícilmente sabes a dónde vas a ir. Y eso nos ha llevado a situaciones desopilantes y dantescas como las que hemos vivido durante todo el siglo XIX, que es un siglo de guerras intestinas innecesarias. La guerra federal es la guerra más innecesaria y sanguinaria que pudo haber tenido Venezuela. Todo el periodo de la división efectiva territorial de Venezuela por el tema de los caudillos regionales, el caudillismo regional que deriva de todo esto, ¿no? Y lo que ha venido después. Entonces, es complejo. Ahora, fíjate que yo hace rato te hablaba de cómo Rocio es casi una isla dentro de un océano de gente también de gran preparación y de gran experticia, que ve sus ideas como algo que a largo plazo va a ser contraproducente para el desarrollo de la nación venezolana. Él era un jurista,
un hombre de intelecto, era un pensador en esencia, pero que estaba en lo correcto. O sea, él estaba pensando a largo plazo, no estaba pensando en la funcionalidad que podía o no podía tener su propuesta institucional para los términos de una guerra. Y ese es el problema, porque él se enfrenta duramente con Bolívar. Bolívar piensa que un Estado centralizado, fuerte, es la única manera de poder vencer en esa guerra y de darle un sentido histórico a la nación venezolana. Quizás tuvo algo de razón en ese contexto, pero lo cierto es que las consecuencias han sido más negativas que positivas, porque a partir de ese momento se establece las figuras mesiánicas, se establece la figura no solo del caudillo, sino la figura del personalismo mesiánico. Y en eso hay un punto que es clave, que tiene que ver con la institucionalización, yo creo que más bien la mitificación de la persona de Simón Bolívar, que es algo que viene, por supuesto, con Guzmán Blanco, con toda la dialéctica de los liberales amarillos, con Antonio Lecadio Guzmán y también con la hegemonía andina. El problema de deshumanizar a un personaje como Bolívar, de ver en él únicamente todas las virtudes posibles de un hombre, de endiosarlo, pudo haber tenido un sentido noble, pero sus consecuencias fueron terribles, porque entonces se creó en la venezolanidad una idea de que lo mejor que nosotros pudimos ser, lo mejor o lo más alto, lo más elevado a lo que puede aspirar un venezolano ya sucedió hace 200 años, y fue la generación de Bolívar y los independentistas. No se puede llegar más alto que eso. Eso es sumamente problemático, sumamente problemático. ¿Ok? Totalmente. Porque entonces se crean las figuras mesiánicas. Y eso es muy evidente en el caso venezolano, porque en la ausencia de una ciudadanía activa que ejerce sus derechos, que busca, además de ejercer sus derechos, consolidar sus deberes, participar activamente de la vida política y pública del país, se hace muy evidente que lo que sucede es efectivamente lo contrario. O sea, los venezolanos esperan un Mesías, esperan una solución divina. En la situación específica en la que estamos ahora siempre se habla, bueno, no, el tiempo de Dios es perfecto. Vamos a esperar a que lo resuelva Guaidó o Capriles o quien sea, cuando lo cierto es que el poder está efectivamente en las manos del soberano, tiene que ejercerlo. ¿Okay? Eso es otro de los pilares, el caudillismo, el personalismo o, en su versión más actual, que era la que estábamos hablando recientemente, el presidencialismo o la figura del caudillo partidocrático. ¿Okay? El gran caudillo político. Venezuela está repleta de caudillos políticos, sobre todo a partir de la consolidación del sistema de partidos. El sistema de partidos era algo que no se podía evitar en el siglo XX porque con la fundación o el nacimiento de la ideología de masas, lo explica muy bien Ortega y Gasset en un libro que creo que se llama igual, no me acuerdo que se llama La ideología de masas o algo así, la liberación de las masas, la lucha de las masas, no recuerdo, me disculpan. Habla de este tema. Los partidos eran el futuro o el presente de inicios del siglo XX. El problema es que la dinámica de partidos distorsionó el concepto de la república, distorsionó el concepto de la democracia, y llegó a un punto en el cual se consideró que, reitero, la democracia o la república van por el lado de lo electoral, ¿okay? Van por el lado de lo meramente representativo. Ese es el otro tema. O sea, la partidocracia, además, tiene un vicio fundamental, y es el hecho de que ha logrado dos grandes distorsiones en el país. La primera es el hecho de que los partidos permearon o terminaron permeando todas las instituciones que existían en ese momento. Esto a partir del golpe del 18 de octubre, por supuesto, porque el partido existía, el partido, por ejemplo, del gobierno de Medina, el PDV, el Partido Democrático Venezolano, era una cosa más bien, digamos, decorativa, no funcionaba bajo la dinámica de partidos como la que llevan adelante Acción Democrática, o más adelante URD, COPE, etc., o el Partido Comunista mismo. Entonces, esa cuestión de permear las instituciones le hizo un daño enorme al país. Si tú te fijas, por ejemplo, los 2 años y medio de gobierno de facto del trienio ADECO, una de las principales quejas que tienen los partidos de oposición, que son COPEI y URD, que después firman el pacto de punto fijo en el 58 por la gobernabilidad, es el sectarismo. O sea, el hecho de que tú, para participar, trabajar de una institución, tuvieras que llevar el carnet de Acción Democrática. Esto se vio con Lucinchi, que se denominaba como el presidente más adeco de los presidentes adecos.
el sectarismo en las instituciones por la intromisión de los partidos. Y el otro gran problema, la otra gran distorsión ha sido que la gente ha empezado a confundir al partido con el Estado. Y esto ha sido gracias al otro pilar, el cuarto pilar de los problemas básicos de Venezuela, que es el rentismo. El rentismo petrolero, yo muchas veces lo pienso, yo no sé si eso ha sido una bendición o una maldición para Venezuela. Si un hombre, un gran pensador sobre este tópico en particular, como lo fue Pérez Alfonso, consideró ya casi al final de su vida que eso era el excremento del diablo y que el petróleo nos podía llevar a la perdición, que podemos pensar nosotros, ¿no? Y efectivamente, a través del rentismo, manejado como una caja chica por lo que sería el Estado, pero en este caso el Estado gobernado por el partido, porque eso es lo que quiero reiterar acá, Sí. esa difusión, esa El partido de gobierno. claro, entre partido y Estado, es algo que suele caracterizar mucho los autoritarismos. Es curioso, es un tema para analizar, ¿no? Lo que hizo fue potenciar, de alguna manera, precisamente a la dinámica de partidos, a esa dinámica viciada de partidos, que no es la dinámica correcta o la dinámica que debería tener efectivamente. Y por otro lado, lo que también hizo fue, lo decía Oslar Pietri en su momento, confundir cuál debe ser el papel del Estado y cuál debe ser el papel de la nación. En Venezuela, en vez de vivir el Estado de la nación vive del Estado, porque el Estado, partido, barra partido, es la que se encarga de distribuir la riqueza a su buen entender y parecer, ¿no? Como decía él. Esos son los cuatro pilares, a mi modo de ver, que han hecho o que han fomentado y están muy grabados en la mentalidad venezolana esa ausencia de institucionalidad. ¿Ok? La falta de una identidad, por lo que no pudimos heredar las instituciones que deberíamos haber heredado del Imperio Español cuando éramos parte de las Indias. El caudillismo, que puede ser entendido como personalismo, que puede ser entendido como caudillismo partidista, que puede ser entendido como presidencialismo, porque Venezuela es una república presidencialista. El Ejecutivo tiene más poder, tiene más facultades, tiene más facilidades que los demás poderes. Y acá esto se entronca con el tema de la separación de poderes. El rentismo petrolero, que ha sido el gran mal de Venezuela, el gran mal, y la partidocracia. Yo te quería mencionar esos cuatro elementos porque yo creo que de alguna manera sintetizan de forma práctica, de forma didáctica, todo lo que venimos hablando y lo que nos ha llevado hasta esta situación. Hay que darle una solución, evidentemente. La solución es la educación, la solución es la cultura, es el único medio. La solución no es simplemente la política, o en todo caso debería ser la política, pero la política entendida como la ciencia que aúna todas las demás ciencias, como lo pensaba Lirio Ugarte Pelayo. La ciencia que aúna la filosofía, que aúna las ciencias exactas, que aúna la sociología, que aúna todas estas cosas para potenciarlas y pensar en un bienestar común dentro de un imperio de leyes, dentro de un Estado de Derecho. Eso es política. Lo demás es politiquería. Politiquería. Ahora, Andrés, fíjate, una acotación que quiero hacer, ¿no? Y una pregunta que te voy a dejar. Hablando, sí, dice hablando, que sí, está en lo correcto, es una caquistocracia, es el gobierno de los peores, efectivamente. sí, totalmente. Fíjate, cuando hablamos sobre la forma de involucrarse en los partidos dentro de las decisiones de una nación, del Ejecutivo, y que acostumbramos o nos acostumbramos a ver la nación a través de un partido político, ¿no? Fíjate que para el gobierno de Juan Vicente Gómez, Gómez tenía 9 ministerios. Estamos hablando que, bueno, que fue el creador de la Hacienda Pública. Como ya lo hemos mencionado en la vez anterior, la Hacienda Pública fue aquello que administró todos los recursos del país, fue la administración de los bienes para evitar la corruptela, ¿no? Dentro de Excepcional del señor Gumersindo Torres, un pro. Exactamente. Bueno, Gumersindo Torres fue el primer contralor del país, que Eleazar López Contreras, cuando lo nombró, le dijo, el primero que tiene que controlar es a mí, después a los demás. O sea, el propio presidente mandaba al contralor a que lo vigilara. Pero fíjate,
luego tenemos, cuando muere el general Gómez, pasa el gobierno de López Contreras, Medina, el Trino Adeco, Delgado Charbó y Pérez Jiménez, hasta que llega Rómulo Betancourt. Estamos hablando de 1930 a 1960, de 9 ministerios que tenía el general Gómez, Rómulo Betancourt pasó a tener 13 ministerios. Y hablando en todo este trayecto de los 40 años de democracia, de la democracia adeque copellana, el doctor Rafael Caldera, cuando se fue de la presidencia en 1999, dejó el país con 18 ministerios. Fíjate, si nos vamos en lo que fueron todo este trayecto de años de presidencia, cómo fueron incrementando todos estos ministerios, ¿no? Ahora, ¿crees tú, evidentemente, ¿no? ¿Crees tú que todo esto, esta forma de ver al país a través de un partido político, a través del personalismo, a través de la politiquería, pudo haber incidido en en todo este incremento de instituciones que a la larga se convirtieron en unas instituciones que más que velar por los intereses a los que ellos realmente estaban destinados o puestos, se convirtieron más bien en en unas sucursales de partidos políticos donde trabajar en un ministerio tenías que tener el carnecito, pues, y todo eso. Ujú. Que- Sí, pero es que es evidente, o sea, acá el problema es cómo el Estado, evidentemente, ese crecimiento exponencial eh, casi ridículo del tamaño del Estado es uno de los problemas esenciales que nosotros enfrentamos hoy en día, el estatismo venezolano. Tiene que ver, por supuesto, también con el tema del rentismo petrolero, que permite, o lo permitió en su momento, en esa lluvia de divisas, eh, crear esta suerte de instituciones denominadas ministerios, porque eran simplemente muchos de ellos completamente inútiles, hoy más en día que tenemos treinta y Uf, tantos ministerios, sí, eh, simplemente creados para colocar o para disponer de los amigotes o de los personajes o militantes de determinado partido para que pudieran disfrutar de jugosos contratos, de ciertas posibilidades, de ciertos beneficios. Y ahí volvemos al problema inicial. O sea, ¿quién está controlando al Estado en su relación con el individuo? Si un poder ejecutivo tiene la facultad extraordinaria de poder crear ministerios a su buen entender y parecer, sin que haya una regulación, una verificación por parte de los otros poderes, considerando cosas tan esenciales como, ¿es acaso aceptable que el fisco nacional se pueda dar el tupeo de tener estos gastos para crear un ministerio o dividir el Ministerio de Educación en dos, tres ministerios? nóminas O sea, fantasmas. claro, no, las nóminas paralelas, las nóminas fantasmas y todas estas cuestiones, digamos, han estado presentes desde antes, por supuesto, de estos 20 años de tiranía, pero Ujú. eh, fíjate, la misma Contraloría pertenece al Poder Ejecutivo. O sea, la misma Contraloría, tú no puedes no puedes permitir que a la institución que se encarga de efectivamente controlar a un grupo de hombres que ejercen el poder esté supeditada a esos hombres. Es una ridiculez absoluta. Un país no necesita de esa cantidad enorme de gasto, de un Estado tan, tan, tan gigantesco que además es parte de todo, que es omnipresente, que es omnipotente, que parece extenderse cada vez más como una especie de pulpo, ¿no? Que tiene los brazos metidos en todos lados porque todo pasa por el Estado, todo está determinado por el Estado. Pero el Estado entendido como el partido y el partido entendido como un poder dominando todos los demás. ¿Ok? Es, por supuesto, terriblemente problemático. En la Venezuela de López Contreras, o en la Venezuela de Gómez, o en la Venezuela de Medina Angarita, se pudieron hacer logros impresionantes en términos institucionales. Yo creo que Venezuela iba hacia lo que no había podido lograr Rocio, lo que no se había podido hacer en 100 años, hasta esa fecha, o 120 años, en el caso de Medina, que era la construcción lenta, pausada, pero equilibrada de una institucionalidad. Empezamos con Gómez, creando básicamente a Venezuela, porque Venezuela había sido destruida, Venezuela después de la Guerra Federal
eran solamente luchas intestinas, separatismo, encontronazos y escaramuzas regionales. Y con él tenemos el fin del caudillismo, como lo entendemos, regional, ¿no? De las montoneras y qué sé yo, la fundación de un ejército nacional, la constitución de una nación, y esto que tú mencionabas, por ejemplo, la primera gran reforma tributaria, la reforma de Hacienda, el papel de Gumersindo Torres, luego con Medina Angarit, con López Contreras, vemos también el trabajo excepcional de Alberto Adriani en el Ministerio de Hacienda. Un trabajo excepcional. Había estos hombres que realmente estaban preocupados por construir una nación, porque en esencia eran venezolanistas. O sea, no todos eran del mismo signo político en el sentido estricto, porque si tú ves un hombre, por ejemplo, como Eleazar López Contreras, que era un ferviente anticomunista, un hombre más conservador, un hombre que venía del ámbito militar, y lo comparas con un hombre como Alberto Adriani, que pertenece a su gabinete, que es un hombre más progresista, igual que Diógenes Escalante, te vas a dar cuenta que no pensaban exactamente igual. El mismo Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri tiene una cualidad bastante interesante, y es que él tenía cierto antimilitarismo, pero sin embargo fue parte, ministro y secretario de la presidencia de los gobiernos tanto de Isaías Medina Angarita como de López Contreras. Y esa construcción institucional se fue dando. La hacienda se fue puliendo. Los problemas del país, los más esenciales, se fueron resolviendo con lo que se tenía y con lo que se podía, porque Venezuela era un país que vivía del café y del cacao, de la agricultura. O sea, el presupuesto de un ministerio, como el Ministerio de Educación, eran 22 millones de bolívares. Es el presupuesto de un colegio público hoy en día. Bueno, con tantas distorsiones sería difícil explicarlo, pero quiero que trates de entender más o menos las proporciones, ¿no? Pero eran presupuestos muy pobres, muy básicos, y había que hacer con eso lo que se podía, atender a lo urgente y después atendía a lo importante. Tienes el Ministerio de Agricultura y Cría, tienes los procesos de saneamiento llevados adelante por hombres como Luis Racetti, como el excelentísimo doctor Enrique Tejera Guevara, padre de Enrique Tejera París, para curar los problemas sociales de Venezuela, paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, todas estas grandes pandemias, la tasa de lo que sería el periodo de vida, ¿no? de los venezolanos por lo general era hasta los 40 años. O sea, todas estas soluciones que eran urgentes están planteadas además en el programa de febrero de López Contreras. Entonces tú ves que hay una preocupación por institucionalizar, por dotar al país de bases fuertes, para cada vez irse abriendo más a lo que se exigía desde los partidos políticos, que era la democracia directa, representativa, con voto universal. Medina Angarita lo planteó en su momento, él planteó una reforma constitucional, y Diógenes Escalante ya era un primer paso, porque Diógenes Escalante, si bien era andino, era civil. ¿Okay? Y Diógenes Escalante, dentro de su programa de gobierno y dentro de sus reuniones con Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, había planteado en su momento la posibilidad de establecer las elecciones universales y directas, porque en ese momento se hacían por Congreso. Pero lo interesante de ese proceso, que no es que empieza cuando muere Gómez, empieza con Gómez y termina con Medina, es la preocupación verdadera por construir, por dotar de bases fuertes a las instituciones, ante lo que podía ser la problemática del egoísmo individual, de algunos fascinerosos dentro de los partidos, porque esas son cosas, reitero, transitorias. Las instituciones son lo más fundamental, lo más esencial. Eso es lo que necesita Venezuela ahora. Instituciones fuertes, reglas claras. Necesita hombres. Sí, no, evidentemente necesita hombres de altura, hombres insignes, grandes juristas, grandes pensadores, grandes intelectuales. No simplemente pues, politiqueros, no simplemente hombres que sepan dar un discurso de la manera en que se hace en Venezuela, ¿no? Un poco a los gritos y moviendo las manos. Gente que piense y gente que reconstruya, porque el problema esencial que nosotros tenemos es que Venezuela no existe. No hay una república, la nación está al borde de su disolución, no hay una identidad. Todo lo que pudimos haber sido se fumó de un plumazo. Acá hicieron un trabajo, me parece que de hormiga, para destruir lo que representa Venezuela. Yo siento que odian todo lo que Venezuela representó en su signo positivo, porque hay un interés casi, no sé si velado, pero a mí me parece bastante notorio, por diezmar todo lo que alguna vez funcionó. Y el trabajo allí es grande, es largo, es extenso. Esto no se soluciona con una elección, esto no se soluciona
cambiando un nombre por otro. Entonces se soluciona con la participación activa constante de los ciudadanos. Se soluciona con la constitución efectiva de poderes públicos diferenciados, separados, con contralorías entre unos y otros, el poder que controla el poder, disminuyendo el tamaño del Estado, disminuyendo las cualidades y los beneficios y las facultades del presidencialismo, o de la figura que representa en ese momento la primera magistratura del Estado. Una serie de cosas que podríamos analizar y que podríamos ver y que están presentes, perdón, porque ya las hemos vivido, las hemos aplicado, las hemos intentado aplicar. La misma historia de Venezuela nos da las luces del conocimiento y de la experiencia y de la historia para que nosotros podamos de alguna manera luchar y combatir contra las sombras de la ignorancia. Pero lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para ello, ejercer ese deber, no tanto hablar de los derechos diezmados, sino empezar a hablar de los deberes por constituir y por consumar. Esa es la cuestión. Absolutamente, sí. Bueno, Andrés, fíjate, ya nos queda poco tiempo. El espacio del live en internet es de 1 hora. Quisiera finalizar estos minutos que nos quedan. Si quieres, le damos participación al público con algunas preguntas que quieran hacer, Claro. que han estado muy inquietos en todo el trayecto. Entonces, y bueno, ante todo quiero primero hacer un comentario. Este no va a ser el único live que vamos a hacer, van a haber otros en el transcurso de las semanas. Y también quiero invitarlos a que sigan a mi amigo Andrés de la Chiesa en su espacio La Palabra Compartida. Estén pendientes de sus podcasts. Yo siempre les hago una mención en mis historias y en mis publicaciones para que estén pendientes de su contenido, que es excelente, muy educativo, muy nutritivo e importante para estos tiempos. Entonces vamos a ver si pueden hacernos algunas preguntas, si quieren, vamos a ir contestándolas en la medida que podamos. A ver. Vamos a ver, voy a leer este comentario que alguien hace aquí. Ok, impunidad es el principal mal que tenemos, siempre. Vamos a ver, alguien por aquí hizo una pregunta, no sé si logras alcanzarla a leer. A ver. Ok. A ver, ¿cuál es? Ya, vamos a buscarla aquí. Si me la lees. Okay, se me perdió un poco aquí en el espacio del... Ok, voy a buscarlo aquí. Ok, un comentario aquí de alguien de Daniel Goco, dice, 2001, dice, exactamente, pero deberíamos permitir que este cambio se dé de manera natural. O sea, es necesario utilizar el Estado para moldear la nueva visión, algo así, como lo hace Estados Unidos con su sistema educativo. Bueno. Sí, yo entiendo su preocupación. O sea, lo que pasa es que el exceso de estatismo en Venezuela ha generado una reacción contraria y natural, que es el odio a toda forma de participación del Estado en cualquier decisión que tenga que ver con el destino del país. Yo no lo llevaría a ese extremo, porque estas no son cosas que se dan naturalmente, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, reitero, personajes como John Jay, James Madison, Alexander Hamilton, no surgieron por generación espontánea, mismos personajes como Rossio. Se formaron porque había una matriz en ese momento conducida por unas élites, que eran las élites ilustradas francesas. Acá en Venezuela hemos tenido en los últimos 70 años, por lo menos desde el trienio ADECO con Luis Beltrán Prieto Figueroa, algo que se llama la tesis del Estado docente. La tesis del Estado docente tiene cualidades positivas y cualidades muy negativas. Pero el problema de la tesis del Estado docente es que depende más de cómo se emplee, cómo se utilice, que lo que representa exactamente. Porque el Estado tiene una función articuladora, pero se le da una función interventora. ¿Okay? Si en un Estado saneado, ¿okay?, mínimo, digamos, hablamos de los ministerios, con la cantidad de ministerios que debe tener, pero poniendo énfasis en el Ministerio de Educación, por ejemplo, se da una política de corrección de todos estos antivalores, de corrección de todas estas cuestiones, realizada por hombres probos, por hombres íntegros, por hombres que no tengan segundas intenciones. Se estaría ejecutando ese papel articulador que tiene el Estado, no ese papel interventor, porque es muy distinto. No es lo mismo adoctrinar que ejercer los lineamientos que sirvan para establecer los grandes objetivos del país.
Para tú constituir una nación, y esto lo entendían perfectamente nuestros grandes hombres de principios del siglo XX, tú necesitas tener objetivos, grandes objetivos. ¿Cuál es la Venezuela que nosotros queremos dentro de 20 o 30 años? ¿Cuál es el país que nosotros queremos o visoramos? ¿De qué va a vivir? ¿Cuáles van a ser? De qué va a producir? Todo ese tipo de cosas tienen que estar planteadas. Ese es un papel que le corresponde al Estado, porque no pueden hacerlo los individuos simplemente entre ellos. Si tienen que participar activamente, porque el individuo también, o las comunidades, conjuntos de individuos, tienen que encargarse de controlar, de asesorar, de ver cuáles son las facultades, si el Estado está ejerciendo correctamente sus facultades, si está realizando su labor correctamente. Pero al mismo tiempo, hablando de si es una cuestión que se tiene que dar de manera natural o no, evidentemente no puede darse de manera natural, porque ya el hecho de que los ciudadanos actúen y actúen de esta manera implica que todo esto que nosotros estamos hablando acá es una matriz generalizada. ¿Ok? Es algo Claro. que se está dando, que le ocurrió a alguien en su casa en Caricuao. Claro. Sucede que tiene que haber un proyecto, venga de nosotros la ciudadanía, o de quienes en su momento tengan las facultades extraordinarias o la capacidad para tomar las decisiones correctas, que lleve adelante todo. Ese proyecto se tiene que dar. Y necesariamente el Estado tiene que ser un elemento, no el elemento decisorio e interventor, un elemento para que eso ocurra. ¿Okay? Vamos a regalarle unos minutos a la audiencia que nos ha estado haciendo unas preguntas. Fíjate, alguien preguntó, hizo una pregunta muy importante que decía, ¿qué partido político fundó el Estado Federal? El 1811. Estado federal. O sea, creo que, a lo que se refiere es cuál era el partido político de Juan Germán Rocio, Francisco de Miranda y Cristóbal Mendoza. Creo que por ahí es la pregunta que nos hizo. Claro, pero es que no había una dinámica de partidos en ese momento. Exacto, eso es lo que queremos aclarar, o sea, no era una unión de hombres, venezolanistas, o si se le puede llamar en ese momento así, que estaban en vísperas de o de crear una nación. Eh, Como lo mencionó al comienzo del live, la Constitución de 1811 tenía unos complementos de lo que fue la Constitución de los Estados Unidos, que eh, fue promulgada en 1776. Sí. Fíjate Tenía que mucho de eso. Junior 1692 hace una pregunta interesante. Dice, cada Ujú. estado de Venezuela tiene la capacidad de sustentarse por sí mismo. ¿Qué política sería la indicada para aprovechar ese potencial? Esa pregunta está buena, porque tiene que hablar Ujú. con tiene que ver con lo que decíamos del Estado federal y de la autonomía de las provincias. La Constitución Federal de 1811 proponía esto. De hecho, una de las bases esenciales era que cada provincia tenía su propia constitución. Se llegaron a redactar tres, ¿no? La de Trujillo, la de Mérida y la de Caracas, más Ujú. allá de la constitución de la nación venezolana, ¿no? Que era el Estado venezolano. Eh, y cada una de esas constituciones contemplaba, por ejemplo, aquellos aspectos en los cuales la provincia era más productiva. ¿Okay? Yo creo que ese es un elemento esencial para cualquier política de desarrollo y de progreso que pueda establecerse en Venezuela de ahora en más. La economía no puede ser una economía centralizada rentista, tiene que ser una economía descentralizada basada en las cualidades productivas de cada una de las provincias. Por ejemplo, hay provincias en las cuales el turismo es un elemento esencial, fundacional. Esto puede suceder, por ejemplo, en el estado Lara, en Nueva Esparta. Hay Ujú. otras en las cuales la agricultura es esencial, en los estados andinos, por ejemplo. El petróleo en el estado Zulia. O sea, yo creo que eso es una cosa que hay que repensarla, porque la economía descentralizada no solamente es una buena idea, es una necesidad imperante. Y yo creo que una política de descentralización económica que se afinque en esos aspectos es en sí mismo lo indicado. ¿Ok? Y es la potencialidad absoluta para que Venezuela deje, de todos modos ya no puede, porque la industria petrolera está quebrada, pero deje de depender de ese rentismo, que no solamente es material, sino que también es intelectual. Los venezolanos estamos muy acostumbrados a pensar también de manera rentista, ¿no?
Pero sí, está muy buena esa pregunta porque yo también, de hecho, estoy de acuerdo con que esa sería la política económica más indicada Totalmente, para desarrollar a Venezuela. totalmente. Vamos a revisar otra por aquí. Un comentario aquí, algo muy importante que analizar, lo que puede suceder luego de la caída del chavismo, dado que otro extremo, hablando políticamente, saldrá a flote. ¿Cómo podemos hacer para evitar que Venezuela caiga en eso? La pregunta. Yo pienso Bueno, es que difícil. es difícil, pero Es yo difícil. pienso que hoy en día, todas estas tendencias, vamos a llamarlas estas tendencias políticas, realmente no hay una tendencia que contradiga a la otra, porque estamos hablando de política de izquierda, es así, o sea, no es una cosa, lo que el gobierno siempre plantea y dice que en Venezuela hay una extrema derecha que los adversa, eso es totalmente absurdo pensarlo, pero creo que hasta que no salga un grupo que tenga una visión de país que realmente pueda llegar al venezolano y mostrarle cuáles son los pasos que debemos tomar, cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir. Pienso que a partir de ahí, educación es algo muy importante. Por cierto, quiero saludar a a nuestro amigo Antonio Carri, que hace un excelente trabajo con la Alianza del Lápiz, a la cual tú también perteneces en Argentina, y creo Ya que las casas del lápiz. esa es una de las grandes demostraciones y ejemplos con los que esa Venezuela nueva debe empezar a reconstruirse. La base de la Y educación es algo muy importante. es una labor excepcional y yo creo que toda Venezuela debería conocerla porque lo que hacen las casas del lápiz, y digamos, la base esencial de la Alianza del Lápiz es educar al hombre para la vida y educarlo para el trabajo. ¿Ok? La Alianza del Lápiz, que funciona como una organización sin fines de lucro, perdón, las casas del lápiz, ¿no? La Alianza del Lápiz es un movimiento. Lo que se busca es precisamente dotar a los miembros de una comunidad de las herramientas para poder sustentarse por sí mismos, para desarrollarse en su dignidad humana y en su foro interno. Muchas personas, ha sucedido mucho el caso de gente que está jubilada, que ya salió, digamos, del mundo laboral, pero se siente de una manera también desplazada, ¿no? Marginada. Y eso es problemático. Entonces, a través de las casas de lápiz aprenden oficios, a través de la casa de lápiz se integran de nuevo al mundo laboral. Eh, y yo creo que eso es interesante porque era una de las cosas que planteaba muy inteligentemente Arturo Uslar Pietri. Como sabrás, ellos siguen una doctrina que se basa muchísimo en el pensamiento, en la obra y en las ideas de Arturo Uslar Pietri, donde se consideraba que lo esencial no era educarse a la manera de un recitador de memoria, a la manera de quien aprende el caletre, a la manera de quien va a presentar un examen, sino educarse para ser productivo, educarse para ser emprendedor, educarse para ser un miembro, digamos, participativo, activo y útil, no de manera utilitarista, a la comunidad. Y Claro. yo creo que por eso las casas del lápiz y la alianza del lápiz tienen un mensaje tan interesante y una propuesta tan válida eh, como al punto en el que vale la pena que todo el mundo o todos los que nos están escuchando le presten atención y lo estudien, ¿no? Sin tratar de aleccionar o de influir sobre nadie por el hecho de que yo pertenezca a eso. Pero Ujú. precisamente yo decidí pertenecer a esa organización eh, porque la educación es el centro neurálgico de su discurso político, o su discurso social, mejor dicho. Yo en mi vida he votado, y acá más de uno seguramente va a pegar el brinco porque ¿viste? Me meterían dentro de ese grupo que llaman los niní o qué sé yo. Ujú. Yo nunca he votado porque yo siempre he dicho que hasta que yo me sienta representado en mis ideas, que no son superficiales, no pienso adherir a un partido u otro. Y en esta ocasión yo decidí participar activamente, no de un modo militante, sino en las contribuciones que yo pueda hacer desde mi conocimiento o mi profesión a ese movimiento que es la Alianza del Lápiz. Pero bueno, efectivamente, el mensaje de ellos es el mensaje que deberíamos tener todos, no simplemente una organización, que es el mensaje de la educación como herramienta transformadora. Lo decía Alberto Adriani en un ensayo muy a inicios de su carrera
política, es la gran herramienta para las transformaciones sociales, la educación. Exactamente. Ahora, fíjate, vamos a cerrar con este comentario pregunta, porque es un comentario y a la vez formula una pregunta, ¿no? Me parece Sí. importante. Dice, lo pregunta Pernía José 58. Hola, José. Varios movimientos nacientes actualmente y alguno que otro influencer político en plataforma Instagram siguen pensamiento extrema derecha al estilo Singapur. ¿Estaría bien caer en ello? Bueno, voy a dar mi respuesta corta. En Venezuela, en un estado fallido, un estado forajido, un estado realmente de anarquía, donde no hay, realmente no hay persecución al maleante, eh, se necesitaría la mano dura, la mano de hierro, como lo llaman algunos, ¿no? Se necesitaría de leyes muy fuertes para poder contrarrestar toda este cáncer, digamos, social que se ha convertido en Venezuela, donde realmente no manda la ley ni la policía, sino que ahí manda es el PRAN, el jefe de la banda. O sea, sí se necesitaría una ley pesada que caiga sobre esta gente. Pero lo de caer en un extremo que aniquile a otro es una cuestión que debe revisarse, porque aniquilar a quién, aniquilar a alguien que piense diferente a ti. Podemos quizás estar en desacuerdo en algunas cosas, pero pienso que esa generación de prohombres que queremos para el país tiene que llevarse dentro de un esquema de tolerancia, tolerancia a las ideas, a la contribución de todo esto. No convertir el Estado en un estatismo, que es lo que hemos venido hablando hace rato. Ujú. Eso, Está perfecto. sí. Bueno, entonces, agradecidos con toda la audiencia que estuvo presente. El live se va a quedar por 24 horas en las páginas. Lo vamos a subir a YouTube para que puedan verlo después eh, cuando quieran. Lo estará subiendo Andrés en En su mi canal canal. de la palabra compartida. La palabra compartida. Sí, y Así bueno, estén atentos para los próximos live, que vamos a ver qué otros temas podemos tocar. Y bueno, Andrés, agradecido contigo por permitirnos este tiempo. Te No, doy gracias te doy la por palabra para que... no, gracias a ti por darme este espacio y bueno, gracias a las personas por interesarse, por participar. Yo creo, reitero, que lo más importante, la labor más importante que tenemos hoy en día es la de, más que pensar en qué partido o qué movimiento debería adherirme, es ejercer nosotros mismos esa función política, participar activamente de las decisiones de nuestra comunidad, empezar a formarnos como ciudadanos y empezar a controlar, ¿no? A ser partícipes del proceso o del desarrollo de la Venezuela que todos aspiramos y que todos queremos. Es una labor de todos los días, es difícil, es complicado, pero esa es la única manera de construir lo que sería el tópico que venimos hablando el día de hoy, que es la institucionalidad, ¿no? No pensemos tanto en partidos, no pensemos tanto en ideologías o en doctrinas específicas. Pensemos más en cómo sacar a flote y cómo blindar contra este tipo de distorsiones y de situaciones tan dantescas y terribles que hemos tenido que vivir por culpa precisamente de esta hegemonía de partido y de Estado que estamos viviendo con la tiranía en Venezuela. Eh, eh, ¿Cómo blindar a la República? ¿Cómo blindar a todo aquello que la conforma desde el punto de vista político-administrativo, desde el punto de vista de sus valores, para que nunca más volvamos a caer en esto? Esas serían básicamente mis palabras finales. Pero de nuevo, gracias por invitarme. Ojalá podamos hacerlo muchas veces y hablar de muchísimos temas porque Hay creo que es muchísimos. justo, completamente necesario. El Sí. venezolano tiene, perdón que me extienda, ¿no? Ujú. Lamentablemente hay como una desesperanza generalizada y quizás un poco de baja autoestima. Yo creo que es siempre necesario recordar que hemos sido grandes y que tenemos la capacidad, el potencial y la aptitud para hacerlo de vuelta, para hacerlo ahora. Y esta es una generación, a mi modo de ver, que está llamada a concretar esas grandes obras y a enrumbar,
a posicionar de nuevo a Venezuela en el lugar en el que debería estar o que le correspondería estar en base a las virtudes que tiene y que no debió perder nunca. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Andrés, muchas gracias al público. Estén pendientes para próximos live. Hasta luego. Cuídense.